Hola, ¿qué tal? Les habla Alex de Mente y Trading. Esta semana ha sido una semana realmente de locos en el mercado. Ha sido una semana que ha estado plagada de noticias, rumores, cadenas en las redes sociales y que ya comenzó la crisis, que el virus va a acabar con todo el mundo, que empezó la guerra del petróleo, que la gran devaluación de muchas monedas frente al dólar, que, que esto mejor dicho ya es el crack, pero no, esto apenas es un crash, más no el crack, y quiero mostrar algunos datos del pasado y datos actuales para determinar qué es lo que está pasando, o al menos tratar de determinarlo. Y quiero hacer hincapié que los datos del pasado no van a determinar lo que va a pasar en el futuro, y esto es uno de los grandes errores que se cometen. Creer que como fue la crisis del 2008 va a ser la siguiente crisis, o que X elemento que ocurrió en el pasado va a terminarlo. Y esto es un grave error porque lo único que podemos hacer es vivir el presente, y el futuro siempre nos traerá grandes sorpresas. Ok, aquí nos encontramos en la gráfica del S&P 500 en la etapa de la crisis del 2008. Como pueden ver, el S&P 500 venía de recuperarse de la burbuja, del estallido de la burbuja de las .com. Había tenido una buena recuperación en aquella época, desde el año 2003 hasta mediados del octubre del año 2007. Había llegado a un máximo de alrededor de 1577 puntos. Pero entonces en lo que nos vamos a centrar es en esto. En esa etapa del SP 500 había comenzado una especie de corrección, y quiero que observen muy bien lo que es el ángulo, o sea, el ángulo y la velocidad. Podemos ver, por ejemplo, aquí el ángulo de esta corrección. Hasta este momento parecía algo normal, pues una corrección del mercado. No era como muy agresivo, y aquí podemos ver que ha llegado a una zona aproximada del 20%. Ok, y en esta zona ya a partir de este punto es en el que se produce la gran noticia. El 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Fue aquí cuando salió la gran noticia y colapsó el banco de Lehman Brothers, que no pudo ser rescatado, pero obviamente antes de eso ya se había arreglado quiénes iban a ser rescatados y qué bancos no iban a ser rescatados, mejor dicho, y Lehman Brothers fue uno de ellos. Y aquí cuando se produce la noticia se puede ver lo que quiero recalcar en este punto, y es la velocidad de la caída y el ángulo. Miren esto, por ejemplo, aquí comparado con esta parte que estaba empezando a corregir, donde ya habían rumores y todo tipo de cosas, una vez se produce ya la noticia total y que ya es evidente, es donde se da esta gran bajada, el desplome ya. Y aquí es donde ya supera más del 20% de lo que habitualmente cuando hay temores se ve como alrededor de este porcentaje, y ya lo vamos a ver a continuación. Otro elemento que también quiero tener en cuenta es cómo esta caída borró toda la rentabilidad pasada de todos estos años en tan poco tiempo. Por ejemplo, podemos ver que aquí alrededor de 511 días, o sea, alrededor de casi 2 años, se borró todo lo que se recogió a ver, vamos a ver aquí, en 1680 días, como se ve aquí en esta parte. 1680 días tirados en un momento, en muy poco tiempo. Y incluso podemos ver cómo supera la barrera. Vamos a ver este soporte de aquí, cómo supera esta barrera fácilmente y la sobrepasa. Lo que pudo haber funcionado de soporte lo rompió fácilmente y siguió derecho. Bueno, ya lo demás es historia, y sabemos que esta caída desde máximos hasta mínimos fue del 57%. Ya aquí se dieron todas las medidas fiscales y los rescates financieros que hubieron para poder recuperar esto. Ya esto es historia. Ok, ya teniendo todos estos elementos en cuenta, vamos a comenzar el viaje de algunas grandes caídas hasta el día de hoy. Bueno, al menos las caídas más importantes. Y la primera, después de
de que ha pasado dicha crisis del 2008. Nos encontramos en el año 2011, que fue una caída del 21% desde máximos. Estoy tomando aquí en cuenta los máximos que hizo el S&P 500 en aquella época, hasta el mínimo. Fue una caída del 21%. Y esa es la primera que nos encontramos de aquella época. Y para esas fechas nos podemos encontrar las siguientes noticias. Cosas como: estamos a las puertas de otra recesión. Y ya pueden ver todas las noticias que había por aquella época. O sea, siempre ya se había hablado ya que recesión, vuelve otra vez la recesión. Y es que desde el 2008 ya todo el mundo creía saber cuándo iba a llegar la próxima crisis. Y a esto es lo que vamos a ir al final. Ahora vamos a llegar a la siguiente parte, que corresponde al año 2016. Sí, no fue una caída tan importante como el 20%, pero aquí la vamos a tener en cuenta. Pero de esta no la vamos a observar mucho. Siguiente que quiero que nos concentremos es en la caída, que fue la tercera parte que quiero recalcar. Caída del año 2018 y pues parte del 2019. Pero esta fue otra de las importantes caídas. Aquí podemos ver desde máximos que hizo el S&P 500 en aquella época, 2008, hasta un mínimo de 2.347 puntos alrededor. Fue una caída del 20%. Ok, nos encontramos en el año 2018 y quiero que observen las noticias de esta etapa. Nos encontramos, por ejemplo, les voy a mostrar este. Llevamos un mes de diciembre muy complicado. Este mes ha sido el peor en Estados Unidos desde 1931, con una caída de más del 7%, menos 7,76%. Les voy a dejar el link de la nota en la descripción para que lo lean detalladamente. Luego podemos encontrar que sí, efectivamente es del año 2018. No están marcadas las fechas aquí exactamente, pero hablan de las previsiones para el 2019 y elementos de la economía. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la fecha 2018-12, diciembre de 2018. Ya estaban hablando de que el panorama para 2019 iba a ser fatal. Otro que nos podemos encontrar era este que hablaba de los tweets de Donald Trump. Obviamente por esa época había empezado los rumores de la guerra comercial, los tweets polémicos de Trump, que iba a cerrar la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Acá nos podemos encontrar otro de esa época. Mercados financieros serán especialmente volátiles en el año 2019. Acá hablan del Brexit. Mercados de valores retoman su tendencia a la alta volatilidad. El dólar, el oro, ya como podrán ver. Otra cosa muy chistosa es que todo lo que es prensa y medios de comunicación siempre terminan equivocados. Por ejemplo, este era otro que decía: el mes de diciembre suele ser estable para los mercados. Y para esa época podemos ver aquí como el mes de diciembre fue tremendamente bajista. Miren esto: 27 de diciembre, 24 de diciembre. Ok, ya aquí en este punto más o menos entienden a qué punto voy. Y por último nos acercamos ya a la asombrosa rentabilidad que tuvo el año 2019. La verdad es que fue una rentabilidad grandiosa. Pero aquí nos encontramos con esta gran caída, este desplome, y que obviamente está acompañado por una gran cantidad de noticias y sensacionalismo, virus, pánico, todo lo que quieran ponerle. Y en este punto vamos a pasar a una gráfica semanal para mostrarles lo siguiente. Si recuerdan lo que les estaba mostrando en la crisis del 2008, una cosa muy importante a tener en cuenta es que toda la caída que tuvo la crisis de 2008 borró toda la rentabilidad anterior y tenía mucho que ver con el ángulo y la velocidad de la caída. No me preocuparía mucho si
la corrección no fuera en este ángulo, pero aquí podemos ver, aquí no se puede ver muy bien el precio en este momento porque no lo muestra, pero el mínimo de la semana fue de 2.392 puntos para el SP500 según NinjaTrader, y este fue el mínimo con el que comenzó el año 2019. Entonces, como podemos ver, en poco tiempo, en alrededor de 20 días, ha ahorrado toda esta gran rentabilidad que aquí vamos a ver, más o menos desde este mínimo hasta este máximo. O sea, 414 días con una rentabilidad del 38%. O sea, desde el año 2019 hasta alrededor de 18 de febrero del 2020. Ha tenido una asombrosa rentabilidad del 38% y 414 días subiendo. Pero lo asombroso sí es que en tan solo 20 días ha borrado completamente toda esa rentabilidad, y es aquí donde debemos centrarnos. Y es qué es lo que está pasando también. Ok, a lo que voy es que hay un gran ataque mediático, pues muchos de los medios están atacando. Hay un montón de youtubers hablando de la crisis. Yo sé cuándo va a venir la crisis. Cuando el SP500, los mercados en general empiezan a dar síntomas de caídas, puedes ver incluso los noticieros de tu localidad que empiezan a hablar de porcentajes, de que saben que se está desplomando la economía, que ya viene la crisis, o sea, hay un montón de sensacionalismo. Entonces, como acá en esta lista estoy poniendo, hay una gran ataque mediático. Por ejemplo, tenemos lo de la guerra comercial, que ya poco se ha dejado de hablar, pero está ahí. La pandemia, que ha sido el protagonista principal, la bajada de tasas de interés, posible guerra al petróleo, aeropuertos cerrados, elecciones, que pronto vienen las elecciones en Estados Unidos. Todo esto son elementos esenciales para los medios atacar. Y lo que ha pasado aquí al principio, cuando la caída estaba alrededor del 10%, me parecía natural que simplemente muchos de los grandes inversionistas hicieran retiros de sus ganancias. Pues la verdad es que el 2019 fue asombroso para los mercados y ya era tiempo de hacer retiros. No me parecía nada grave, pero tras de esto sí hubo ha habido ha tenido que ver mucho los medios de comunicación y los influencers y un montón de cosas, pero también vamos a observar otros elementos más adelante para dar apoyo a ver si esto sí es una crisis o no. Pero lo principal que quiero dar a entender, y lo que he mostrado en otras caídas anteriores, es cómo los medios han influenciado y todo el mundo cree que tienen la razón y sabe cuándo viene la crisis. Es obvio, antes de la crisis del 2008, mucha gente decía que la economía estaba muy fuerte, que era imposible que cayera, que hubiera una burbuja hipotecaria. O sea, era imposible. Los pocos que lo vieron se burlaban de ellos. Después de la crisis del 2008, creo que nació la era de los expertos. La crisis del 2008 demostró que los expertos financieros y de todo tipo, pues no eran muy expertos, que se dijera. Son expertos por título, pero muchos estaban equivocados, y cuando pasó la crisis se atrevieron a decir incluso que ya lo sabían y que ya lo habían dicho. Entonces este fenómeno ha sido de un montón de gente que ha estado diciendo, y debo de recalcar que yo también he llegado a caer en hablar de crisis, porque sí, la crisis siempre va a venir, siempre la estamos esperando. Yo también he estado esperando, son ciclos. Pero en qué punto entramos en sensacionalismos y en que tenemos la razón. Y después de esa época de la crisis, ha habido un montón de gurús y gente que sabe cuándo viene la crisis. El próximo año viene la crisis, dicen. Y esto es obvio, y los voy a mostrar con esta analogía. Si un día yo estoy en un pueblo que suele ser muy seco, y yo viví un aguacero, o sea, una caída de lluvia impresionante, inundaciones, etcétera, hace años, pues
después de eso van a haber muchas lluvias y sequía, ¿cierto? Va a haber un punto en que va a haber mucha sequía, pero si yo todos los días digo que va a llover, mañana va a llover, mañana va a llover, va a haber un punto en que simplemente sí va a llover y cuando llueva voy a decir, sí, yo tenía la razón, ha llovido. Y esto mismo está pasando. Si todos los días tú dices que ya viene la crisis, va a haber un punto en el que tienes razón y viene la crisis. Y yo siento y podemos observar que muchos medios, influencers y gente que dice ser experta hablan de la crisis, ya viene la crisis, que tal cosa. Pero bueno, suben los mercados y si hay un poco de silencio y una sombra, no, eso es una burbuja, que a continuación vamos a ver en qué parte si hay burbujas y vamos a ver unos datos. Ok, ya entendida esta parte, vamos a ver, por ejemplo, olvidemos esta parte de los fundamentales, la noticia, sensacionalismo. Y aquí he marcado algunas partes que son como los soportes importantes. Pero estos soportes están basados en los mínimos de cada año. Entonces aquí tenemos el mínimo en este momento el que hizo. El mercado ha rebotado un poco, el viernes rebotó un poco, pero este es el mínimo en el cual se encuentra, bueno, el mínimo que hizo la segunda semana de marzo. Después vemos que está muy cerca del mínimo del 2018. Después de este mínimo del 2018 sigue el mínimo del 2017. Y después de este mínimo del 2017 sigue el mínimo del 2016. ¿Y para qué he marcado esto? Vamos a pasar a una gráfica mensual para verlo. Y esto ya es pura especulación y de la crisis, etc. Vamos a ver una crisis aproximada a un crash. Si esto fuera un crash, más o menos vamos a observar acá. Aquí ya voy a entrar en el terreno de atreverme a especular que ya viene la crisis y que cuáles serían los terrenos más apropiados o más crudos. Entonces vamos a ver, en ese momento nos encontramos en un mínimo del 29.48%, que es el actual, a lo mínimo que ha llegado. Después de este mínimo sigue la del 2017, que sería el 33% de caída. Después de este sigue el del 2016, que ya había marcado en semanal, que es del 46%. Estos son los siguientes soportes como más importantes por mínimo de cada año. Y ya curiosamente es aquí donde les voy a mostrar. Curiosamente el crash del 2007, vamos a borrar esto, que interfiere mucho. Curiosamente el crash del 2008 fue del 57%, ok. Y proyectando que más o menos sea el crash del 57%, curiosamente casi que coincide con este soporte importante. Y este soporte está basado en en un doble techo que hubo aquí, primero antes de la caída de la estallido de la burbuja de las .com y luego del máximo antes de la caída de la crisis del 2008. Entonces se ha creado acá un techo importante que a la final serviría aquí de soporte, pero curiosamente en este soporte suele como coincidir con ese promedio de una caída de una crisis del 57%. Y este numerito casualmente 1929, casualmente ahí pegadito, no lo había visto. 54% soporte, máximos antes de crisis 2008 y las .com. Entonces aquí les dejo esta pantallita curiosa para que lo observen, lo analicen. Ok, ahora vamos a ver otros datos interesantes de la economía de Estados Unidos. Y nos encontramos en los datos de desempleo de los Estados Unidos, datos que vienen desde 1991 hasta el año 2019. Y arrancamos aquí en el año 1991, que estaba subiendo mucho el desempleo, y vemos cómo va cayendo, va cayendo, y curiosamente coincide conforme fue creciendo la burbuja de las .com. Justamente aquí en el año 2000, cuando estalla la burbuja de las .com, es que se dispara de nuevo el desempleo, y aquí lo pueden observar. Empieza la nueva década de los años 2000
estalla las .com y se dispara el desempleo. Y aquí de nuevo nos encontramos en el año 2003 y coincide con las gráficas que ya les había mostrado previamente. Justamente en el 2003 comienza el repunte del S&P 500 y el mercado en general, y de nuevo comienza a subir, y aquí es donde de nuevo empieza a bajar el desempleo. Baja el desempleo y nos encontramos de nuevo en 2007, y es aquí donde se dispara impresionantemente el desempleo. Vemos que estalla la crisis, la burbuja de la inmobiliaria, y se dispara el desempleo. En esta crisis fue una de las crisis que más ha dejado desempleados, porque después de que Lehman Brothers, de hecho un montón de gente también, muchas empresas hipotecarias o que especulaban con las hipotecas también tuvieron que ver ahí, y muchos bancos hicieron recortes. O sea, el desempleo fue impresionante. Así que las crisis siempre van a estar acompañadas de demasiado desempleo, y esto no es que el desempleo suba y ya luego vamos a decir subió el desempleo, estamos en crisis. Como pueden ver, acá estalla la crisis y simplemente estalla el desempleo conforme a eso. Lo que quiero decir es que no es que este gráfico suba el desempleo impresionantemente y los mercados todavía no caigan, y que ya luego uno al ver que esto subió por los aires uno diga es que va a venir la crisis. Lo que quiero decir es que todo pasa al mismo tiempo. Por eso es imposible basarnos en el pasado para decir que el futuro va a ser tal cual. Cuando eso esté por los aires es porque también todo ya estará desplomado. Y a lo que voy con esto es que la crisis y la exuberancia del mercado y la crisis es algo que se vive, pero las crisis son mucho más espectaculares y de más vértigo, porque suelen ser feroces, o sea, caen vertiginosamente. Si las subidas, como vimos en los gráficos, pueden demorarse mucho tiempo en subir, las caídas suelen ser mucho más grandes y borrar toda esa rentabilidad en poco tiempo. Entonces, cuando estalle la verdadera crisis, sea el crack mejor dicho, estas caídas que han habido en los mercados han sido más bien crashes que presentan los mercados, y que tiene que ver mucho, como dije, los medios. Pero cuando ya venga la crisis verdadera, el crack, vamos a ver estos datos por los aires también. Y lo siguiente que vamos a ver, la cantidad de empleos que se encuentra en este momento en Estados Unidos. Aquí hay datos desde 1940, este sí es más amplio, pero también hay que tener en cuenta la población real que ha ido creciendo en cada país, en este caso en Estados Unidos. Así que vamos a verlo desde el año 2010, más o menos desde la crisis. Y aquí nos muestra, esta parte gris nos muestra las partes de recesiones. Aquí también vemos cómo cae el empleo impresionantemente. Aquí sí cae el empleo. Y desde el año 2010 es que se ha venido recuperando más o menos el empleo en Estados Unidos, y ha sido una gráfica más bien estable, o sea, no ha subido demasiado, pero tampoco ha sido la gran cosa. Y curiosamente aquí en el año 2016 es que arranca un poquito más la economía en Estados Unidos y sube un poco más el empleo. Y como podemos observar en los datos del empleo, en este momento Estados Unidos se encuentra muy saludable en cuanto a empleo. Es muy importante mirar este indicador para darse cuenta que las empresas han estado muy bien, pero como demostré, no es una garantía de que simplemente el futuro estará completamente bien, porque como expliqué completamente, la gráfica simplemente se puede disparar. De repente ustedes pueden ver que un miércoles hay empleo normal, las empresas funcionan normalmente, pero al otro día puede haber un desplome y salir las noticias reales de lo que está sucediendo tras las cortinas, y van a haber muchas empresas echando tanta gente que no va a haber ni tiempo de actualizar los datos. Ver que la salud del empleo en Estados Unidos está muy bien no es garantía de que simplemente mañana todo va a seguir igual de bien. Estas cosas también suelen suceder muy precipitadamente, y porque igual cuando hay ese tipo de crisis
todo es como un castillo de naipes o un efecto dominó, ficha por ficha va a ir cayendo. Entonces si va, muchas empresas importantes que están colgadas en muchas burbujas van a ver de repente cómo echan a las personas para las casas. Entonces es un dato importante a tener en cuenta. Ok, ya entramos en el tema de las burbujas. ¿De dónde podría ver burbujas y posiblemente sea lo que explote? Evidentemente una de las grandes burbujas que hay en el mundo es el sistema crediticio, la deuda completa que hay en el mundo. En este momento nos encontramos en una deuda que es completamente impagable, al menos en el sistema en el que nos encontramos es impagable. ¿Y por qué la deuda es tan importante y por qué puede ser una gran burbuja? Vamos a entrar en el ejemplo del año 2008 de nuevo. En el año 2008, una de las burbujas hipotecarias más grandes que han habido, el gran causante de esto fue una empresa a cargo del Estado llamado Fannie Mae y Freddie Mac. Esta empresa se encargaba de dar hipotecas a las personas, pero llegó a un punto en que simplemente no pedía requisitos mínimos, es decir, no, hace muchos años, si ustedes no recuerdan o pueden preguntarle a muchas personas, hace muchos años conseguir un crédito era demasiado difícil, es decir, era más estricto, no tanto difícil, era más estricto y por consiguiente era más seguro otorgar créditos en esa época, porque cuando se otorgaba un crédito se exigía un colateral, es decir, algo que sustentara con qué pagar esa deuda. Si tú pedías un crédito de, digamos, de $200,000, tenías que demostrar que tenías activos suficientes para solventar esa deuda en caso de entrar en impagos. Y hubo un punto en que simplemente no se estuvo exigiendo esto, es decir, no se estuvo exigiendo el colateral, nunca no se fijó mucho en los ingresos de la persona, o sea, ya no habían activos para respaldar la deuda que la persona adquiría, más que ya no se estaba fijando en los ingresos de dicha persona. Y trayendo esto al presente, podemos observar que hoy en día las tarjetas de crédito se le otorga a cualquier persona y muchas veces incluso los bancos te pueden estar llaman a muchas personas, empresas, yo creo que hasta al perro lo llaman para ofrecerle crédito, tarjetas de crédito gratis. Podría decir que gratis porque hace muchos años también aplicar para tarjetas de crédito era más difícil y hoy te lo ofrecen hasta en un correo electrónico. Y lo que pasa es que cuando te ofrecen dinero gratis, por decirlo así, porque es abajo bajas tasas de interés y sin exigir mucho de parte de la persona, lo que ocurre es que la persona va a invertir irresponsablemente, no solo invertir, más que todo esto genera mucho gasto, pero lo que está ocurriendo es que tanto personas como empresas estén invirtiendo irresponsablemente. ¿Y a qué voy con esto de invertir irresponsablemente? Se demostró en la crisis del 2008 que muchas empresas públicas y privadas hicieron inversiones irresponsables con el dinero del Estado, con el dinero de los privados, con el sistema de pensiones, o sea, todo se fue, ya saben a dónde. Entonces, ahora que nos encontramos en un punto en el que cualquier persona puede invertir fácil, con crédito fácil, dinero a bajas tasas de interés, evidentemente la gente va a estar invirtiendo en cualquier cosa que se le venga en la cabeza. Voy a dar otro de los ejemplos y fue una empresa llamada Theranos. Theranos fue una empresa que simplemente le hizo creer a un montón de inversionistas que ellos tenían alta tecnología para exámenes de sangre, que con un aparato ellos podían pinchar el dedo de una persona y de inmediato iba a generar el resultado de lo que tenía esa persona por examen sanguíneo. Y mucha gente, inversionistas importantes, privados y cuánta cosa hubo, invirtieron en esto porque estaban convencidos de ello.
Y aquí el ejemplo es que con esto cualquiera persona también puede crear empresas basuras de mierda, así como se dice, empresas basura, que ya lo hemos ido viendo a través de este tiempo, que se han creado empresas de que no valen nada, sino que es de pura especulación. Entonces se busca un montón de inversionistas, la gente mete su dinero ahí, incluyendo a la persona de a pie, que incluso puede sacar un crédito fácil. La gente mete eso, dinero ahí, y el mercado simplemente a corto plazo y a largo plazo se da cuenta de que no existe, de que es pura basura. Tarde o temprano el mercado va a depurar eso. Y lo que pasa ahí es que mucha gente pierde dinero, y también esas empresas basura se van a ir al traste, o los que la inventaron van a ganar mucho dinero, posiblemente terminen en la cárcel. Entonces, a lo que voy es que muy probablemente al día de hoy, con tanto dinero gratis que estamos viendo en las calles, tan fácil que es acceder ya a un crédito para cualquier persona y cualquier entidad financiera, es evidente que no se ha aprendido de la historia y se está creando una gran burbuja alrededor de lo que son las inversiones irresponsables. Inversiones irresponsables en muchos sentidos, porque incluso el sistema de pensiones el Estado hace inversiones completamente irresponsables. Entonces, la deuda mundial, abonado que la deuda mundial ya es insostenible, estoy haciendo ver en qué parte podría estar esta gran burbuja. Y por último voy a dar el gran ejemplo del año 1929, que ya viene mucho con las personas de a pie que están teniendo acceso fácil al dinero de los bancos e invirtiendo a la loco así en los mercados financieros, en los mercados especulativos, mejor dicho. Y en 1929 no era tampoco, o antes de eso, no era tan fácil invertir en la bolsa. Invertir en la bolsa era una cosa más bien para gente exclusiva, gente de la alta sociedad, pero resulta que luego se abrió el mercado para las personas del común, y los bancos empezaron a otorgar crédito para las personas. Es decir, ahí nació, mejor dicho, el mercado apalancado, podríamos decirlo. Y es que el banco te decía que si querías comprar muchas acciones, con 600 te daba 600.000 de poder de compra, por decirlo así, un ejemplo ya exagerándome, pero más o menos de 6.000, con $6.000, 600.000, podría estar más aproximado. Entonces mucha gente invirtió irresponsablemente, compró demasiado, más de lo que podía corresponder en la deuda, y posteriormente, luego de esa gran subida, la gran burbuja, es decir, el mercado subió abruptamente, mucha gente sí ganó dinero, pero la gente de abajo seguía metiendo, el frenesí era impresionante y más gente sacaba créditos para entrar en el mercado. Y hubo un momento en que esto fue insostenible, simplemente fue insostenible. Y siendo una analogía con eso, y al día de hoy podríamos decir que la tecnología también ha hecho esto posible. Un montón de gente está accediendo a los mercados, por todas partes. Cualquier pantalla puedes ver una pantalla de análisis técnico, análisis fundamental, lo que quieras, todo tipo de noticias. Y en esa época bien habían cintas que te decían, que te informaban cómo estaban las acciones constantemente. Habían incluso cintas que te informaban en los buques. Era increíble, a través de telegrama. Y es muy parecido a lo que podríamos estar viviendo hoy, desde lo mínimo que son las personas a pie hasta las empresas más grandes y empresas del Estado. Entonces es muy probable que haya una gran cantidad de empresas que estén sobreapalancadas, que estén actualmente viviendo de la deuda, que su crecimiento actual tenga que ver mucho con la deuda, y tengan en cuenta lo peligroso que es esto. Siempre es bueno invertir en empresas que no estén tan sobreendeudadas, porque, mejor dicho, todo su patrimonio está en peligro. Puede incluso pasar que están apalancados 3 veces, están sobreendeudados, y esto es un gran peligro. Y no hay que confiarse mucho en esto, porque incluso pueden alterar
los libros contables, como pasó con Enron, que fue una gran empresa que cometió fraude, y a través de la historia se ha visto esto, cómo las empresas han cometido fraude para esconder muchos de sus problemas. Entonces actualmente puede pasar que haya una gran cantidad de empresas que parecían ser muy rentables, que han subido demasiado, y mucha gente ha metido su dinero ahí, mucha gente está esperando grandes rentabilidades, muchos bancos alrededor del mundo están invirtiendo en estas empresas, pero no sabemos si realmente si están reflejando algo real, es decir, su crecimiento no está basado en pura deuda, que a la final de dónde van a pagar esa deuda cuando ya la gente deje de consumir, por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando la gente está sobreendeudada y ya no quiera comprar estos elementos. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Y cómo entra aquí el coronavirus. Entonces aquí ya es donde vamos a entrar con el tema del coronavirus, porque resulta que como va la cosa, y pues ya pasando de que se ha generado un remarketing, creando miedo, pánico por todos lados con el virus. Sabemos pues que es una gripa que es un poco más fuerte, pero se puede tratar en casa y afecta mayormente a los más viejos, a las personas avanzadas de edad. Pero resulta que lo que hemos visto es un fenómeno y que empezó en Wuhan, no sé si lo pronuncio bien, de China. Y lo que vimos fue que hubo una cuarentena, o hay todavía, una cuarentena en la cual no se permitía salir a las personas. Y realmente esto, desde que comenzó esto, sí se ha visto en los datos cómo ha influenciado la economía de China. Sí ha habido una disminución en las importaciones y exportaciones también de China. Se ha frenado un poco la actividad económica. Entonces lo que estamos viendo en España, en Italia y veremos pronto en muchos países, si esto se extiende, es que al haber cuarentena muchas personas van a dejar, no van a salir, no van a mover el comercio, muchas personas van a entrar en impagos y todo el mundo tiene tarjetas de crédito y muchas personas tienen 5 hasta 6 tarjetas de crédito. El sistema financiero prácticamente depende de la deuda. Si mucha gente deja de ir a trabajar, y esto va a depender mucho de cuánto tiempo va a durar las cuarentenas. Si la cuarentena va a durar 10 días, 15 días, bueno, suena ridículo porque dice cuarentena, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto pueda durar, es decir, si se extiende demasiado va a ser un problema para el sistema financiero, porque sí podríamos entrar a una especie de recesión. Habría un problema económico, una crisis económica que posteriormente terminaría en una crisis financiera, terminaría afectando todo el sistema financiero, y este es donde radicaría ya el problema de la crisis del coronavirus. Así que vamos a ver cómo termina esto, y como dije anteriormente, esto simplemente puede pasar cualquier cosa. Simplemente la gráfica que tengo aquí, que es especulativa, puede no pasar, puede simplemente seguir hacia adelante como si nada. Total, se puede inyectar mucho dinero al sistema y no sabemos cuándo va a explotar la mega burbuja. Entonces este es el tema del que quería hablar y poner un poco más al tanto de cómo afectaría. Hay muchas cosas que quedan sobre la mesa y que se pueden ampliar más, y ya estaremos esta semana hablando de más temas, y pronto hablaremos de qué acciones son buenas para comprar en caso de el crack o una gran crisis financiera, porque igual hay muchas oportunidades aquí para invertir, no tanto para especular en este momento porque es un poco peligroso, pero para invertir sí hay una gran cantidad de oportunidades, así que muy pronto estaremos hablando de ello. No siendo más, me despido y muchas gracias por la atención prestada, y hasta una próxima.